1:31, estamos a miércoles 26 de octubre, una semana muy terrorífica si son de aquellos que van a celebrar la fiesta de Halloween. Halloween, que se cuela de alguna forma también en este espacio, tras las huellas de la sierra, porque Guillermo Herrero nos va a hablar del despoblado embrujado de Santa María de la Alameda. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Así es, vienen fechas en las que está muy presente el fenómeno del miedo, el Día de los Muertos, el más allá. Y en esta sección especial es que se vienen 3 días, como dices, se vienen Halloween el 31 de octubre, después el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Difuntos el 2 de noviembre. Y esto pues que cada uno lo celebre como le apetezca, quien quiera disfrazarse el 31 o ir al cementerio a recordar a sus difuntos el 1 o el 2 de noviembre, pues vienen días moviditos. Bueno, pero hoy vamos a hablar de ese lado terrorífico. Pero antes de hablar de fantasmas, yo creo que nos hagas una breve introducción del pueblo, de Santa María. Sí, Santa María de la Alameda recibe su nombre, la primera parte, pues por la Virgen María, lógicamente, que es posiblemente la figura, me atrevo a decir, creo que la figura religiosa a la que se le han dedicado más iglesias en España. Y la segunda parte de la Alameda puede parecer sencilla, pero ojo porque puede llevar a confusión, ya que muchas veces se comete el error de pensar que cuando escuchamos de la Alameda se refiere a precisamente los álamos o los chopos, o el populus nigra, y no es así. Normalmente se refiere a los olmos, ya que en Castilla los álamos se le conocía como los olmos, al ulmus minor. Entonces, estos olmos que dan nombre a Santa María de la Alameda, por desgracia están tanto en Santa María de la Alameda como en la gran parte de la zona norte de Madrid, muchos de ellos ya muertos o enfermos por esta enfermedad, la grafiosis, que empezó a detectarse a partir de los años 80 en España y que, por ejemplo, ha acabado con olmos tan míticos como el de Miraflores, como la Olma de Miraflores. Es cierto. Bueno, es un pueblo que también cuenta con varios despoblados, ¿no? Ya hablamos de lo que significa ese término en todo este ámbito de la toponimia. Despoblados en su término municipal. Sí, existen varios lugares, como dices, que en su momento formaron pequeños pueblos y que hoy están ya casi todos o todos en estado ruinoso. Entre ellos se encuentran Alaminejo, se encuentra La Cereda, se encuentra la Herrería de Arriba, que ahora da lugar a un barrio que era la Herrería de Abajo, que ahora se conoce como Las Herreras, allí en Santa María, y hay otro que también es conocido como La Lastra. Y en este es donde tenemos que pararnos, en La Lastra, y hacer un gran paréntesis, ya que este último despoblado no desapareció como el resto por ese éxodo rural en los años 60 del siglo pasado, sino que tras la Guerra Civil Española no quedó ni una sola casa en pie, fue un pueblo muy atacado, este pueblo de La Lastra, tan solo queda la espadaña de la malograda iglesia. Y tras la guerra, fíjate, Sonia, que ninguno de los supervivientes del pueblo, ninguno quiso volver a La Lastra, sino que se fueron a otras poblaciones. Uy, ¿y eso por qué? ¿Por qué no quisieron volver a su pueblo? Cuéntame. Pues resulta que, como digo, después de la guerra prefirieron irse a otros lugares porque era un pueblo que tenía muy mala fama, ya que se decía que era un lugar en el que sucedían demasiados fenómenos paranormales. Entre ellos, uno de los más conocidos era que desde el siglo XII se contaba que varias mujeres de esta población de La Lastra practicaban el arte de la brujería, las artes oscuras con danzas invocadoras. Además, decían los habitantes en aquella época, esto está documentado, que esto era un hecho probado, que había brujas porque había un prado, por cierto, conocido como el Campo de Brujas, también la toponimia nos ayuda en este caso, y es que en este Campo de Brujas formaban setas que señalaban el lugar, setas que crecían formando grandes círculos que señalaban precisamente el lugar de estos aquelarres de brujas. Pero estas evidencias, entre comillas, pues indujeron encima a otros habitantes de otros pueblos a que fueran a realizar una auténtica caza de brujas, nunca mejor dicho, porque iban a cazarlas, a arrinconar, a asustar a estas mujeres para que desvelaran su condición de brujas. Pero hoy en día, fíjate, Sonia, que se sabe que este crecimiento de las setas y de los hongos en circular no se trata de un fenómeno sobrenatural, sino que se trata del efecto del desarrollo normal de los filamentos subterráneos de estos hongos, o sea que no sabemos exactamente si existieron de verdad estas brujas, pero es lo que se cuenta de aquí de La Lastra. Pero espera, que creo que hay más, porque no solo hubo brujas, creo que también había una mujer lobo. Sí, y además este hecho, Sonia, me ha sorprendido sobremanera porque no está documentado por cualquiera en unos papeles que hemos encontrado del siglo XII o XIII como el de las brujas, sino que
Aquí fue el sociólogo, escritor, abogado, vamos, una de las personas más importantes y pionero en el redescubrimiento de la Sierra de Guadarrama, como es Bernaldo de Quirós, que por cierto me apunto, Sonia, que un día hablemos de la figura importantísima de Bernaldo de Quirós en el redescubrimiento de la Sierra. Y esta persona, Bernaldo, descubrió que existía la leyenda en el pueblo de una mujer licántropo que era usurera, y que además decían que cuando llegaban los fríos inviernos y llegaba el celo del lobo, se reunía con los lobos, se echaba al campo, se rasgaba las ropas, incluso llegaba a morder, a comerse corderos y morder el ganado, y cuando se le pasaban estas fiebres volvía al pueblo y ejercía pues como una más de los vecinos. Tan pero normal. Que era una mujer... Qué mala noche Sí. pasado. Total, lo que es una mujer lobo y volvía como una más de los vecinos, como si nada hubiera pasado. Pero espera, Sonia, porque no termina aquí las historias que se cuentan sobre el despoblado de la Lastra, ¿Sí? porque cuentan que en muchas casas de la Lastra también se escuchaban ruidos extraños e incluso algunos habitantes contaron haber recibido visitas de familiares suyos difuntos. Pero Y bueno, esto es que además tenían de todo. Esto era un parque temático en Halloween. del miedo, sí. Sí. Hace poco además salió en Telemadrid, que lo vi, que fue un grupo de personas que se encargan con estos aparatos que tienen, que no sé cómo se llaman, Sí. de intentar buscar fenómenos paranormales a sí. este pueblo a pasar la noche. Yo no sé si tú irías, Sonia. No, yo vamos, no, que voy a ir yo, Guillermo. No, a mí ni que no me por todo esperen. el mundo. Si ya tienen de todo, tienen brujas, tienen mujer lobo, tienen de todo, ya no hago falta. Pues fíjate que además de estos fantasmas que estamos hablando, que contaban los vecinos, uno de ellos encima se manifestaba violentamente ante la entrada de extraños en el pueblo. Wow. Pero, mira, yo creo que ya vamos a ir terminando, Guillermo, porque a mí me lleva de mal en peor. ¿Quién era ese fantasma que encima era violento? Pues se dice que en una de las casas de la Lastra, cuando todavía era un pueblo habitado, vivió una viuda que tenía tan solo un descendiente, tenía un hijo que se marchó muy joven a la ciudad. Cuenta la historia que esta mujer, ya viéndose enferma, viendo que llegaba el fin de sus días, mandó llamar a su hijo para poder despedirse de él, porque ese era su último deseo. Pero lamentablemente su hijo no pudo venir, tan solo la envió una carta en la que se despedía de su madre. Una vez que falleció esta anciana, su espíritu se encontraba pues como el de una madre que no ha podido despedirse de su hijo, se encontraba inquieto y no podía encontrar la paz, por lo que el espíritu de esta mujer, atención, se negó a abandonar la casa, y cada persona que entraba en esa casa pues escuchaba sollozos, lamentos y lanzamiento incluso de objetos por parte de este ente, de este fantasma. Incluso después de la destrucción, como hemos hablado, de la Lastra por la Guerra Civil Española, se cuenta y se dice que este espíritu de esta mujer todavía se encuentra merodeando por los restos ruinosos del resto de casas, a la espera de que algún día su hijo pueda regresar y despedirse y marcharse en paz, el espíritu de esta señora. Pues mira, Guillermo, ya he ido contigo así de forma virtual, así que a mí que no me esperen en la Lastra, que como digo, tienen de todo y ya no hace falta que... Ya no entramos, con tanto fantasma y tanta cosa, ya no entramos en este despoblado. Así que ha sido un placer, por lo menos haberlo hecho desde esta forma radiofónica, acercarnos a ese despoblado embrujado Santa María de la Alameda. Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM, muchísimas gracias y te espero la semana que viene para seguir tras las huellas de la sierra. Aquí seguiremos, Sonia. Hasta la semana que viene. Adiós.